al examen. Voy a compartir pantalla para que entonces podamos llevar a cabo la clase del día de hoy. Bueno, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, Inges, va a ser la solución, el análisis de algunos ejercicios, pero muy en lo particular también vamos a dejar un tiempo en caso de que tengan alguna duda con la tarea. Ya revisé el aula virtual, ya 7 personas ya entregaron la tarea, revisé de manera muy general los ejercicios, se miran bien, la manera de cómo los estuvieron analizando. Creo yo que no son tan complicados, entonces aquellos que ya completaron esa tarea, espero que nos puedan apoyar para resolver algunas dudas al final de la clase. Bueno, miren, en este ejercicio muy en lo particular, Inges, lo que nos están solicitando es determinar lo que es la corriente en cada uno de los elementos. ¿Ok? Ahora, como ustedes están observando, tenemos una fuente de corriente, la cual no conocemos el valor que está entregando. Es una fuente de corriente independiente. Entonces, las otras resistencias también están conectadas a lo largo de 2 ramas. Del lado izquierdo, una resistencia de 6 kilo ohms, otra resistencia de 2 kilos. Y del lado derecho tenemos una resistencia de 9 y otra resistencia de 3. Ahora, en algunos circuitos ustedes se van a encontrar este tipo de alambres. Si ustedes pueden observar, salen estos alambres. Estos alambres, cuando salen, estas terminales, por lo regular van a hacer referencia a un voltaje. Esto básicamente representaría el hecho de que ustedes llegaran con un voltmetro, ustedes conectan las terminales, entonces la positiva y la negativa, y entonces el voltmetro les va a estar proporcionando el voltaje en esa terminal o en esas terminales. Esto significa, Inges, que el voltaje V de 0, que tiene un valor de 6 volts, está presente en la resistencia de 3 kilo ohms. Ese es entonces el voltaje que está presente. Lo podemos conocer entonces de manera directa. ¿Ok? Pineda Díaz, Montserrat. No está, ok. Martínez Terrazas. Tampoco. Ok. Juárez Guerra. Sí, profe, yo. Diego, ok. Bueno, Diego, lo que voy a preguntarte es, ¿de qué manera podrías empezar a analizar este circuito con el objetivo de determinar las corrientes en cada uno de los elementos? Empezaría con la resistencia de 3 kilo ohms. Haría la del voltaje dentro de una malla de 0, ¿no? Y como pondría que la resistencia de 3 ohms tendría 6 volts. No sé si me quería entender. Sí, en la resistencia de 3 kilo ohms hay un voltaje de 6 volts, ¿ok? ¿Qué más? De ahí podemos conocer la corriente. De aquí podemos conocer la corriente, ¿ok? Porque tenemos el voltaje y la resistencia, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuánto es la corriente? La corriente, serían... A ver, déjeme lo hago rápido. 3 miliamperes, ¿no? 3 miliamperes, ok. Aguas, entonces. Bueno, Diego, 3 miliamperes. 2, ¿no? Por fin 3 o 2. Sí. 2. Yo diría que 2. Ok, entonces son 2 miliamperes. ¿Cómo obtuviste esa corriente, Diego? Dividí el voltaje entre la resistencia. Ok, y para eso entonces tuviste que haber dividido el 6 entre 3000.
o el 6 entre 3, que te va a dar un 2, pero el asunto es de que la K, entonces, como es el 1 entre la K, por eso de ahí estamos obteniendo lo que son los milis. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Diego? Sí. Ok, ¿qué más, Diego? Después, la intensidad sería la misma en la resistencia de, según yo, la resistencia de 9 kiloohms y la de 3 kiloohms porque estarían en serie. Estarían en serie. Perfecto. Entonces, esos 2 miliamperes que tú nos acabas ahorita de decir, entonces pasan a través de la resistencia de 9 y de 3 kiloohms. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Pues igual sacaría el voltaje, que sería 9 por 2, 18 volts. 18 volts, entonces, en la resistencia de 9 kiloohms. ¿Qué hiciste para obtener ese voltaje, Diego? Multipliqué la intensidad, bueno, la corriente por la resistencia, que serían 9 kiloohms por 2 miliamperes. Ok. Y ya me da 18. Y bueno, los kiloohms se eliminan con los mili, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, en la resistencia de 9 kilos tenemos 18 volts y en la resistencia de 3 kilos, pues ya nos están diciendo que son 6 volts. Ok, ¿qué más, Diego? Conociendo esos dos voltajes, podríamos conocer el de la fuente de corriente independiente. Muy bien. La de la sumatoria de voltaje dentro de una malla de cero. Ok. ¿Cuánto es el voltaje entonces en la fuente de corriente independiente? Profe, ahí tengo una duda con los signos, o sea, de la corriente. Viene. Por ejemplo, o sea, según lo que yo tengo entendido, la corriente de 3 kiloohms sería negativo abajo y positivo arriba. Negativo abajo y positivo arriba. Estás en lo correcto, Diego, por supuesto. ¿Cómo obtuviste esa polaridad? ¿Cómo la dedujiste? Porque en el nodo de abajo está el negativo. Ok. Está conectado a la parte de abajo de la corriente, ¿no? Perfecto. Ahí veo donde la resistencia. Exactamente. Entonces, esta polaridad que ya nos están dando para el voltaje, pues de antemano, si te das cuenta, entonces lo que nos están diciendo es de que arriba tenemos más, abajo tenemos menos. ¿Ok? Y ahora, ¿la dirección de la corriente, Diego, entonces va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿De arriba hacia abajo? ¿Por qué? Porque tendría que entrar por el positivo. En un elemento pasivo lo vamos a considerar entonces, perfecto, muy bien, que entra por el positivo. Y el valor que tú ya nos estás proporcionando son 2 milis, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora, ¿cómo es el sentido de la corriente en la resistencia de 9 kilos? ¿Entraría por la derecha? Entraría por la derecha. Entonces, no entra por la derecha. ¿Por qué? Fíjate, lo que tú tienes que considerar aquí, Diego, es lo siguiente. Esta corriente de 2 milis que tú nos acabas de proporcionar va de arriba hacia abajo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el sentido de la corriente, te lo voy a decir de una vez, va de izquierda a derecha. ¿Sale? Cuando la corriente llega a este nodo, dime cuánto se va por esta. Sí, es cierto, por ahí sería 0, ¿no? Entonces, aquí no hay nada de corriente. Es más, este alambrito, si te causa ruido, lo podemos quitar. Ok. ¿Sale? Entonces, esta corriente de 2 milis, porque tú me dijiste que estaban en serie, ¿no? Y si están en serie, entonces, pues debe de tener el mismo sentido. Por tanto, entonces, ¿dónde voy a colocar el más, Diego? En la izquierda. Perfecto. Sale y vale. Hasta aquí, entonces, va bien. Y la corriente, por supuesto, que vienen siendo los 2 miliamperes, porque vendrían siendo
elementos que están conectados en serie, ¿sale? Entonces, esta corriente de 2 milis pasa a través de estas dos resistencias. No hay corriente fluyendo a través de este alambrito. Sin embargo, ojo, hay voltaje, ¿vale? El voltaje en ese circuito abierto es de 6 volts, pero la corriente es 0. Ok, ahora sí, Diego. Bueno, incluso ya nos dijiste también los voltajes, ¿no? En la resistencia de 3 kilos es de 6, en la resistencia de 9 kilos, entonces me dijiste que es de 18 volts. Ok, sí. Sale y vale. Ahora, ¿qué más, Diego? Conocer el valor del voltaje de la fuente de corriente independiente. Ok, ¿cómo la conoces, Diego? ¿Cómo conoces este voltaje aquí en la fuente? Aplicando lo del voltaje, bueno, la sumatoria del voltaje dentro de una malla tiene que ser 0. Perfecto. ¿Cómo quedaría la ecuación del LKB? Sería, si lo hacemos en sentido horario. Ok. Sería menos 18. Ajá. Menos 6. Ajá. Y más el voltaje que tiene. Más el voltaje en la fuente de corriente. Sí. Ok, entonces voy a ponerlo así. El voltaje en la fuente de corriente, que es el que no conocemos y es el que queremos, ¿estamos de acuerdo? Y es una subida. Entonces, aquí deberíamos de tener esta polaridad. Y luego es una caída de voltaje, que en este caso son los menos 18. ¿Ok? Y luego vendrían siendo los menos 6 volts. Y eso es igual a 0. ¿Sale? ¿Cuánto es el voltaje entonces en la fuente de corriente? 24 volts. 24 volts positivos. Sale. ¿Qué más, Diego? Pero nos piden la corriente, ¿no? Entonces... Ya tienes la corriente en el elemento de 9 kilos, en el elemento de 3 kilos. Ya conoces el voltaje en la fuente de corriente independiente. ¿Qué más? En el lado izquierdo de la malla podríamos hacer otro LKB, pero podríamos como hacerlo más fácil, porque la resistencia de 6 y la de 2 están en serie. Entonces se pueden sumar para hacer un equivalente. Ok, ¿cuánto es el equivalente? 8 kilo ohms. Ok, ¿y para qué te va a servir eso? Porque después con los 8 kilo ohms podemos hacer otro LKB en la izquierda, ¿no? Pero es que no sabemos el voltaje. No, sí sabemos, es que ya sabemos el voltaje de la fuente de corriente independiente. Ok. Entonces, si los juntamos y hacemos otra LKB en la malla de hasta la izquierda, podemos conocer el voltaje de la izquierda y conoceríamos la corriente, porque tenemos la resistencia. Ok, va bien, Diego. No hay necesidad de hacer un LKB. ¿Por qué? Porque están en paralelo y son iguales. Ok, entonces tú me estás diciendo que tienes aquí ya una resistencia equivalente del lado izquierdo, que es de 8 kilo ohms, ¿sale? Es sumando las resistencias de 6 y de 2. Ya encontraste que el voltaje en la fuente de corriente es de 24 volts. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de 8 kilos? 24 volts. Ok. Si ya conoces el voltaje y tienes la resistencia equivalente, ¿qué podemos obtener? La corriente. ¿Cuánto es la corriente? Sería 4, 8. Serían 3 miliamperes. 3 miliamperes. ¿En qué dirección voy a dibujar la corriente? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿En la resistencia? Ajá, en la resistencia. De arriba hacia abajo. Perfecto, entonces el más está arriba, el menos está abajo y hay una corriente entonces que va a fluir a través de esta resistencia de 8 kilos que es el equivalente de 3 miliamperes. Va bien. Entonces, estos 3 miliamperes, ¿para qué te van a servir, Diego? Porque... entonces los podemos sumar con los que hay en la malla de la derecha y nos darían la
la corriente total o la corriente de la fuente independiente de corriente. Ok, sale, vale. ¿Y eso significa entonces qué? Que la corriente serían los 3 miliamperes más los 2 miliamperes de la derecha. Y serían 5 miliamperes. Y serían entonces 5. Ok, vamos a ver entonces. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta, Diego? No. ¿No? Ok. Lo que tú nos estás mostrando entonces básicamente fue el hecho de que hay una corriente que va a entregar la fuente independiente y entonces va a llegar a este punto. Y aquí yo la estoy nombrando como una corriente I1 y una corriente I2 que cuando llegan a este punto de distribución se va a dividir. La I2 va a la derecha, la I1 va a la izquierda. ¿Ok? Ahora, lo que tú también nos comentaste es que con este diagramita entonces también podríamos nosotros definir el sentido de las corrientes y por tanto también la polaridad en cada una de las resistencias. ¿Sale? El LKC en este punto, entonces, es lo que entrega la fuente de corriente, que es lo que entra, y va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2. Y también nos comentaste que la corriente I2, pues es de manera automática, la podemos conocer cuando tú divides el voltaje entre la resistencia, que son los 2 miliamperes. ¿Ok? Hasta aquí, básicamente, es lo que tú nos comentaste. Esto que tú tienes ahora en este diagramita, bueno, de hecho me regreso, estas dos resistencias están en serie, la de 6 y la de 2, y la resistencia de 9 y de 3 también están en serie. Entonces, este circuito pudiera quedar también de esta manera, ya simplificado. Y lo que tú puedes ver es de que ahí los tres elementos, entonces, están, ¿en qué configuración, Diego? En paralelo. En paralelo, perfecto. Ahora, fíjate lo que te voy a preguntar, ¿sale? Aplicando el divisor de corriente, ¿cómo quedaría la expresión matemática para I1? Ay, me va a matar, profe, pero es que no me lo aprendí esa formulita. ¿No te la aprendiste esa formulita? ¿No la recuerdas? La verdad no, profe, le mentiría. Agradezco tu sinceridad, Diego. Pero vas a tener que tener ahí tu hoja de apoyo, Diego, para esas ecuaciones, ¿eh? Sí, profe, ya me la voy a aprender al rato. Ok, va que va. Entonces, digo, ya resolviste buena parte del problema. Bueno, de hecho ya lo resolviste. ¿Sale? Ok, va que va. ¿Alguien, Inges, cómo quedaría la expresión matemática en términos del divisor de corriente para I2? ¿Alguien me lo puede decir? Sería la corriente que ya se tiene, que es la de 2 miliamperes, por los 12 kiloohms sobre 12 más 8 kiloohms. A ver, nuevamente. El valor de la corriente que ya se obtuvo, Ajá. de 2 miliamperes, Ajá. por la resistencia 2, que sería 12 kiloohms sobre 12 más 8. 12 más 8, ok. Vamos a hacer una cosa. En este momento, olvídate de este valor de 2 miliamperes. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar el concepto de divisor de corriente, única y exclusivamente va a operar cuando nosotros tenemos un arreglo de resistencias en paralelo. ¿Sale? La pregunta es, ¿tengo resistencias en paralelo? Sí. Por supuesto. Ok, entonces estas dos resistencias, para simplificar aquí el asunto con el mouse, Inges, o sea, son 8 kilos y tengo entonces aquí 12 kiloohms. ¿Sale? Ahora, el concepto de divisor de corriente lo que significa es
entra una corriente total al nodo, ¿vale? Y entonces es la corriente total, ¿sale? Ahora, la corriente que se va por la resistencia de 12 kiloohms, yo la estoy proponiendo como es la corriente I2. Y la corriente que se va por la resistencia de 8 kiloohms es entonces la corriente I1. Ahora, dime, utilizando el concepto de divisor de corriente, ¿cómo queda la corriente I2? ¿Sí quedó claro mi pregunta? ¿Cómo queda I2? Bueno, ¿me escuchan? Se me fue la señal. Sí, ¿Sí no, profe, sí te todavía? escucha. ¿Con quién estaba hablando ahorita? Con María Fernanda. Viene María Fernanda, entonces dímelo. Pues no sé si sea el voltaje sobre la resistencia de I2. Utilizando divisor de corriente, Ajá. dime cómo queda la expresión para I2. Sería I2 es igual a IT menos I1. ¿Perdón? I2 es igual a IT menos I1. No, pero usando el A divisor ver, de corriente. es Sí. I2 por R2 sobre R1 más R2. ok. No, es Entonces, R1, es la resistencia que no quieres entre la suma. así es. Bueno, no es de que Suma de no la la resistencia. es la resistencia contraria. Ajá, bueno, ves que yo así me lo aprendí. Ok, está bueno. Sale, vale. ¿Te lo aprendiste? Ok. Entonces, a ver, Marifer, corrobórame entonces la expresión utilizando el divisor de corriente, ¿vale? I2 es igual a ¿qué? A la corriente total Ajá. por R1 sobre En R2. este caso R1 vendría siendo la de 8. Sí. Ok. ¿Qué más? Y eso es 8 sobre 8 más 12. Perfecto. Que 8 más 12 son 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sale, vale. Entonces, es que hace rato tú me dijiste que eran 12 por 2 dividido entre 12 más 8. De hecho dije 12 sobre 12 más 8, lo dije con la resistencia al revés. Ajá. La otra, ese es un error. El otro error fue de que tú estás considerando la corriente de 2 miliamperes. Pero esa corriente de 2 miliamperes, ¿quién es, Marifer? Pues es la corriente de I2. Perfecto, entonces conoces la corriente I2, conoces el valor de las resistencias y con eso, ¿qué puedes conocer? Despejar a la corriente total. Perfecto, sale, vale. Ahora, la corriente total, en este caso, en el diagramita que yo dibujé del lado derecho arriba, pues no es más que nada, ¿quién? El valor de la fuente de corriente, ¿sale? Así es como quedaría. ¿Sale? Entonces ahora, aplicando el concepto de divisor de corriente, entonces ahora quedaría de esta manera. Ya como tú lo mencionas, una vez de que tú despejas de ahí el IDS, pues entonces vas a obtener que IDS entonces son 0.005 amperes, que lo que nos dijo Diego era 5 miliamperes. Entonces, de esta manera también podemos encontrar ya la corriente, entonces, que pasa a través de la fuente. Y finalmente, entonces, pues alguien por ahí hizo mención, ¿no? Ya habíamos hecho que en este punto de distribución, entonces, entra IS y sale la corriente I1 y la corriente I2. La corriente I2, pues ya la obtuvimos
utilizando el divisor de corriente, obtenemos IS, y entonces de aquí despejando, pues obtenemos lo que es la corriente I1, que como nos lo dijo Diego, eran básicamente los 3 miliamperes. A Diego se le perdonó el hecho de no recordó la ecuación del divisor de corriente, pero ya quedó claro, Diego. Sí, profe, gracias. Sale y vale. Entonces, los demás, Inges, gracias Marifer, los demás, preguntas. Yo tengo una, pero no de este ejercicio. ¿No de este ejercicio, ejercicio de la tarea? Es más bien un concepto. Viene. Cuando nos pidió, por ejemplo, en el ejercicio 1 determinar la G de un resistor, ¿la G qué unidades tiene? ¿Ohms a la -1 o tiene alguna otra unidad? Tiene ohms a la -1, que lo que habíamos comentado, las unidades son, bueno, antes eran MHO, MHO, que era la palabra de ohm invertida. Pero esa unidad ya quedó ya no se usa. Ahora lo que ahora se utiliza son Siemens. Entonces, Siemens es el inverso de ohms. ¿Sale? ¿Quién preguntó? David Valadez. Gracias, David. ¿Sale? Entonces, así es como quedaría David. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta del ejercicio anterior. ¿De cómo lo resolvió Diego? Más o menos. En la resistencia que esté en paralelo con el voltaje de 6 volts, mi duda es que si en vez de ser una resistencia, en la resistencia de 3 kiloohms, si en vez de ser una resistencia hubiera sido una fuente de voltaje independiente, entonces el sentido de la corriente sería el opuesto, tendría que salir de la terminal positiva. Así es. Vale, gracias. Si fuera una fuente de voltaje, así como tú lo estás diciendo. Así es. Muy bien. Gracias. ¿Quién preguntó? Paloma. Gracias, Paloma. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, de esta manera, Inges, pues hemos concluido entonces ahora con este ejercicio. Ahora, miren, vamos a trabajar en este ejercicio. Este ejercicio es más complicadito. ¿Ok? En el examen, Inges, las recomendaciones antes de empezarse a devorar el circuito, hay que analizarlo. ¿Ok? Y hay varios asuntos que hemos estado hablando en estas 4 semanas. ¿Vale? Entonces, son las configuraciones, el tipo de fuentes. Muy en lo particular, Inges, no olviden, ¿vale?, que cuando ustedes tengan una fuente dependiente, hay que encontrar la dependencia. Recuerden que puede haber fuentes de voltaje dependientes de corriente, fuentes de voltaje dependientes de voltaje, fuentes de corriente dependientes de corriente y fuentes de corriente dependiente de voltaje. ¿Sale? Entonces, les pido que revisen esa diapositiva cuando estuvimos hablando de lo que son las fuentes dependientes. Ahora, cuando ustedes entonces tengan ya el circuito para empezarlo a trabajar, hay que analizarlo. Miren, en este circuito, lo que podemos ver del lado derecho es de que tenemos 2 resistencias, una de 4, una de 2 kiloohms, que estas resistencias cumplen con el concepto de que están en serie, ¿ok? Por tanto, si están en serie, pasa la misma corriente. Del lado izquierdo, tenemos también una resistencia que es de 2 kilos y una resistencia que es de 1 kilo. Esas 2 resistencias también cumplen con el concepto de que están en serie. Por tanto, la corriente es la misma. ¿Okay? Otra de las cosas que ustedes deben de notar es que tenemos
una fuente. Bueno, a ver, déjenme ver. Morales, Juan Carlos Morales. Alejandro Basilio. Sí, profe. Dime el nombre de la fuente que acabo de subrayar, por favor. En color rojo. Es una fuente de corriente dependiente, ¿no? Ajá. ¿De qué? ¿De qué depende? El voltaje B1. Del voltaje B1. Entonces es una fuente de corriente dependiente de voltaje o una fuente de corriente controlada por voltaje. Y entonces lo que tenemos que hacer es que siempre que ustedes se encuentren una fuente dependiente, hay que encontrar la dependencia. ¿Vale? Entonces, Alejandro, ¿dónde está la dependencia? Sería el voltaje que está en los 4 kiloohmios. Perfecto. Entonces, para poder conocer la cantidad de corriente que va a entregar esta fuente, ¿qué requieres, Alejandro? Conocer el voltaje de esa resistencia, pero sería también conocer la corriente que pasa por esa resistencia para así calcular el voltaje. Ok, a ver, mira, fíjate. Vamos a suponer, Alejandro, que el voltaje, bueno, vamos a suponer lo siguiente, permíteme un momento. Bueno, ok, vamos a suponer que la corriente que pasa a través de la resistencia de 4 kiloohms es de 1 miliamper. ¿Sí quedó claro eso lo que te estoy diciendo? Sí, bro. Ok, ahora, ¿cuánto vale V de 1? Serían 4 volts. 4 volts, ok. Entonces ya conoces el valor de V de 1. Ahora, con eso, ¿podrías tú decirme cuánto vale el valor o cuánto está proporcionando la fuente de corriente dependiente de voltaje? Serían 8 quintos miliamperes. Perfecto, 8 quintos miliamperes. Muy bien. Entonces, una vez de que tú conociste el voltaje, lo que vas a hacer es tomar la cantidad escalar y sustituirla entonces en donde está la dependencia, pero la fuente de corriente siempre me va a entregar corriente, ¿vale? Solo que esa dependencia pues solamente se va a tomar la escalar, entonces la cantidad de corriente que va a entregar esta fuente dependiente son 8 quintos miliamperes. Muy bien, ¿sale? Ahora, Alejandro, ya que andamos aquí en línea, ¿sale? En la parte de abajo, ¿cuál es el nombre de esta fuente ahora que estoy subrayándote? Sería una fuente de corriente independiente. Perfecto, muy bien. Y la otra pregunta, ¿cómo están conectadas esas dos fuentes? En paralelo. En paralelo. ¿Y si están en paralelo? En el mismo voltaje. Perfecto, muy bien. Entonces, hablando ya de los elementos que entonces se tienen aquí ya, Alejandro, ahora el ejercicio lo que nos está solicitando es, hay que encontrar quién es V de 1 y vamos a también encontrar la corriente y además el voltaje en la fuente de corriente independiente. ¿Sale? Entonces, ¿qué propones, Alejandro? Pues yo empezaría por simplificar el circuito, o sea, por ejemplo, en la malla de hasta la derecha,
las resistencias de 4 kilos y de 2 kilos que están en serie, sumarlas, ¿no? Ok, luego. Después, esa resistencia equivalente quedaría en paralelo con la de 3 kiloohmios. Ok. Podríamos hacer otra resistencia equivalente. Ok, y luego. Y esa resistencia equivalente estaría en serie con la de 2 kilos y con la de 1 kilo. Y estaría en serie con la de resistencia de 2 kilos y la de 1 kilo. Ok, luego. Ajá, entonces las podríamos sumar también para hacer otra resistencia equivalente. Ok. Y luego. Y bueno, la corriente que pasaría sobre esa resistencia equivalente final sería la suma de 1.4 miliamperios de la fuente independiente más 2/5 de B1 de la fuente dependiente. Ok, muy buena propuesta. Perfecto. Va que va. ¿Y eso te estaría llevando a algún lugar? El asunto, que lo que te quiero decir es, la propuesta es buena, ¿sale? Lo que Alejandro entonces está mencionando es que básicamente nos quedaría una sola resistencia y esa resistencia pues básicamente también estaría en paralelo con las dos fuentes. ¿Ok? Y ahí entonces tú estarías proponiendo, bueno, la corriente que va a pasar a través de esa resistencia equivalente, pues vendría siendo la suma de las dos corrientes. Pero nada, aquí hay un pequeño inconveniente, Alejandro. El que para encontrar esa corriente total, pues bueno, ya tú lo comentaste, vendría siendo 1.4 miliamperes más 2/5 de V de 1. Entonces, ¿qué requerimos ahí, Alejandro? El voltaje B1. Necesitamos conocer entonces quién es V de 1. Muy bien. Ahora, fíjense. Lo que vamos a hacer, Alejandro, tú me vas a ayudar a resolver esto. Fíjate, en este punto, entonces, vamos a plantear un LKC. Y ahora, como tenemos polaridades en las resistencias, entonces lo que nos está diciendo es que hay una corriente que pasa a través de la resistencia de 3 kilos que va de abajo hacia arriba. Hay otra corriente que pasa a través de la resistencia de 4 kilos que también va de abajo hacia arriba. Una de las corrientes la estoy llamando I1, la otra la estoy llamando I2. Entonces llegan a este punto. Alejandro, ¿cómo queda el LKC en este punto de distribución? Por favor. Sería la corriente I igual a I1 más I2. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos ahí lo que es el LKC. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta lo que tú pues nos estás comentando, que quieres tú de alguna manera encontrar una resistencia equivalente y entonces analizarla con las fuentes de corriente, lo que quiero es lo siguiente, mira, esta corriente I atraviesa entonces la resistencia de 2 kilos y luego pasa a través de 1 kilo y entonces llega a este punto de distribución, ¿vale? Dime cómo queda el LKC entonces en ese punto de distribución, Alejandro, por favor. Sería la corriente I igual a 2/5 de B1, 2/5 por B1, perdón, más 1.4 miliamperes. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces lo que es el LKC ahora de este punto de distribución. ¿Sale? Bueno, déjame cambiar entonces nada más aquí de color de puntero para continuar contigo. Ok. Alejandro, dime qué corriente sale aquí. ¿Qué variable es? En esta rama que estoy pintando de color azul. Sería la corriente I, porque se suma. Perfecto, muy bien. Entonces, esa corriente I
que les había yo dibujado con la línea roja en la parte externa del lado izquierdo, llega a este punto de distribución, se divide, entonces se divide esta corriente a través de cada una de las fuentes, pero llega ahora a este punto de distribución y entonces vuelve a salir la corriente I. ¿Ok? Ahora, llega a este punto y ¿qué va a suceder? Que ahora esta corriente I se va a dividir entonces en una corriente I1 y en una corriente I2. ¿Sale? La corriente I2, bueno, atraviesa y va entonces para acá. La corriente I1, entonces, sigue esta trayectoria. ¿Ok? Ahora, considerando esto, Alejandro, ¿podrías tú decirme cómo quedaría la ecuación de I2 utilizando el divisor de corriente? Sería la corriente I multiplica a los 3 kilo ohms. Ok. Sobre la suma de los 3 kilo ohms más 6 kilo ohms. Ok, muy bien, perfecto. ¿Sale? Entonces, ya conocemos entonces una expresión más para la corriente I2. Y bueno, aquí ya se me fue, pero mira, la ecuación de la dependencia, entonces ahora también la podemos nosotros obtener. ¿Sale? Esta ecuación de la dependencia, que es el V de 1, pues simplemente por ley de Ohm, quedaría la corriente que pasa a través del elemento de 4 kilo ohms, que no es más que nada I2, multiplicado por el valor de la resistencia. Y entonces tenemos quién es V de 1. ¿Sale? Y ahora, por eso yo te preguntaba el hecho de, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros conocer ahora la corriente I2? Porque si conocemos la corriente I2, entonces podemos obtener lo que es el valor de la dependencia. ¿Sale? Entonces, déjame ver aquí. Ok. Hasta aquí, entonces, estas ecuaciones que ustedes tienen en la parte derecha superior, bueno, básicamente son lo que nos acaba de describir Alejandro. ¿Sale? Ahora, si nosotros entonces hacemos uso de esta expresión del divisor de corriente que nos mencionó Alejandro, porque es la corriente que pasa a través de estos dos elementos, que es la corriente I2, utilizando el concepto de divisor de corriente, lo que podríamos hacer es entonces tomar esta ecuación de I, que también nos propuso Alejandro, y entonces sustituirla aquí. ¿Sale? Y después de una talacha matemática, entonces vean que tengo esta ecuación de I2, ¿sale? Pero también Alejandro nos explicó que para obtener la dependencia en V de 1, pues simplemente es multiplicar el voltaje, obtener la dependencia, que en este caso es V de 1, en este caso vendría siendo multiplicar por ley de Ohm la resistencia por la corriente, pero la corriente entonces es I2, porque es la corriente que pasa a través de esa resistencia. Entonces, podemos tomar esta ecuación y entonces sustituirla aquí. Después de una talacha matemática, algebraica, lo que ustedes entonces van a tener, Inges, es una sola ecuación, una sola incógnita. Y con ello entonces van a poder obtener lo que es el valor de I2, que en este caso el valor de I2 es de 1 miliamper. ¿Preguntas hasta aquí, señores ingenieros, con las ecuaciones que acabamos de poner ahí en la diapositiva? ¿Nada? Ok, entonces, ahora bien, Alejandro, todavía sigo contigo. Esta ecuación, esta corriente I2, ¿para qué te puede servir? Para calcular el voltaje 1. Para encontrar entonces el voltaje V de 1, que simplemente es la ecuación que tienes en la parte derecha superior. Y de esta manera entonces podemos decir que el voltaje V de 1 es entonces 4 volts.
Y con ello, entonces, hemos encontrado lo que es uno de los valores, Inges, que nos están solicitando, el VD1, ¿sale? ¿Qué más, Alejandro, puedo hacer? Ya una vez que se obtiene el valor de B1, sustituir en el LKC, en la ecuación de abajo. Ok. Y tendríamos la corriente I. Perfecto. Como ya conoces entonces VD1, pues también lo sustituyes aquí y con ello entonces también vas a poder obtener lo que es la corriente I, que esa corriente también es la que nos estaban solicitando, ¿sale? Y entonces simplemente haciendo ahí la talacha, tú obtienes que el valor de esa corriente son de 3 miliamperes. Hasta aquí, pues va bien el asunto, ¿sale? Ahora, ya concluimos el hecho de conocemos el voltaje VD1, ya tenemos lo que es la corriente ID1, pero ahora viene una de las partes que no es complicada, pero que sí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo puedo obtener, Alejandro, el voltaje en la fuente de corriente independiente? ¿Qué es lo único que nos faltaría? De hecho, ya con estos valores que tú nos acabas incluso de decir, podemos encontrar el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Sale? Pues ya tendríamos lo que sería el valor de la fuente dependiente de corriente y el de la fuente independiente. Entonces, podríamos hacer un LKB en esa malla. En toda la malla del lado izquierdo. Ok, bueno, lo que está proponiendo Alejandro es entonces algo muy interesante. Ahora, ojo, Inges, por eso es de que previamente le había comentado, bueno, le había preguntado a su compañero Alejandro que me dijera el nombre de las fuentes. La parte de arriba es una fuente de corriente controlada por voltaje y la de abajo es una fuente de corriente independiente. Estos dos elementos, Inges, están en paralelo. Entonces, miren, estos dos elementos, como están en paralelo, como Alejandro nos dijo, tienen el mismo voltaje. Entonces, lo vamos a poder considerar como si fuera un solo elemento, Inges, ¿sale? Y este voltaje es el que nosotros queremos conocer. Por tanto, con las corrientes que nos acaba de decir Alejandro, pues entonces lo que podríamos hacer es obtener el voltaje en la resistencia de 3 kilos, obtener el voltaje en la corriente en la resistencia de 2 kilos también, y el voltaje entonces en la resistencia de 1 kilo. Y lo que Alejandro entonces está proponiendo es que se aplique un LKB, una ley de voltajes de Kirchhoff, a lo largo de toda esta malla del lado izquierdo, ¿vale? Como conocemos el sentido de las corrientes, pues entonces si parto de este nodo, hay una caída y luego hay otra caída y luego hay otra caída y finalmente hay una subida. Esta subida de voltaje, esta última, pues es la del elemento, ¿sale? Que podemos considerarlo como uno solo. A pesar de que son dos fuentes de corriente, pues es un voltaje presente y ese voltaje es el mismo que va a estar presente. Entonces, Alejandro, tomando en cuenta esta propuesta, dime cómo queda el LKB, entonces, en sentido antihorario. Sería menos 3 kiloohmios por I1, por la corriente I1. Ok. Menos 2 kiloohmios por la corriente I. Menos. A ver, nuevamente otra vez, Alejandro. ¿Cómo queda para ir anotando, de favor? Serían los menos 3 kiloohmios por la corriente I1. Ok, ajá, ok. Ese es el voltaje en esta resistencia. Ajá, menos 3 por I1. ¿Y luego? Sería menos 2 por I. Perfecto, que es el voltaje en esta resistencia. ¿Qué más?
sería menos 1 por I. Ajá. Ok. Más el voltaje que se quiere conocer igual a 0. Perfecto. Muy bien. Sale, vale. Pues entonces, esta es la ecuación, entonces básicamente, que nos está comentando entonces Alejandro. Bueno, ya no lo comenté también, pero pues previamente obtuvimos lo que era I2 y luego Alejandro nos hizo el favor de decir, bueno, también conocemos el valor de I1 y podemos conocer también la corriente I1, ¿sale? Entonces tenemos ya conocemos las tres corrientes. Y ahora, aplicando el LKB en la malla izquierda, entonces vean que me va a quedar una ecuación en la cual, pues, requiere del valor de I y de I1, pero ya lo conocimos entonces previamente. Entonces, de aquí, lo único que nos queda es despejar el valor de V. Y una vez que ustedes despejan el valor de V, pues entonces el voltaje que está presente en las dos fuentes de corriente es de 15 volts, ¿sale? Recuerden que ese arreglo está en paralelo, por tanto, este voltaje está presente en las dos fuentes de corriente. ¿Alguna pregunta, Inges, respecto de este ejercicio? No, profe. ¿No? Ok. Inges, deben de tener muchísimo cuidado al momento de plantear sus ecuaciones, ¿ok? Entonces, por los que he estado yo repitiéndolo, antes de empezar a analizar un circuito, identifiquen las configuraciones. La propuesta que nos estaba comentando Alejandro desde un inicio también estaba muy bien, ¿sale? De hecho, era reducir un circuito, pero también posteriormente lo que tenía que hacer era regresarse, porque al momento de estar llevando a cabo la reducción de todas esas resistencias, lo que se debe de tener cuidado es que si ustedes unen estas dos resistencias que están en serie, de manera automática, Inges, se pierde V de 1. Ese V de 1 que teníamos previamente, entonces se pierde, ¿sale? Por eso es que hay que tener bien en cuenta que si hay una fuente dependiente, entonces, donde está la dependencia, identifíquenlo. Si pueden simplificar, no hay ningún problema, pero al momento de simplificar, asegúrense entonces que esa dependencia es la que tiene que seguir existiendo después del análisis del circuito. Bueno, a ver, Inges, tengo este circuito ahora, ¿sale? Y lo que ahora nos están solicitando es determinar el valor de la resistencia R, ¿ok? Nuevamente, Inge, si podemos nosotros analizar el circuito, entonces quiero que me digan algunas características. Aguirre Alba, Carlos. Sí. ¿Qué me puedes decir de este circuito? Que las resistencias de 10 y 15 están en paralelo. Ok. ¿Qué más? Que el voltaje de 2 es el mismo que hay en... no. Espere. No. Que el voltaje de 20 es el que pasa por la resistencia de 6 y está en serie con 8. A ver, espérame. No, nuevamente, lo que me acabas de decir. Que la resistencia 6 y 8 están en serie. Que la resistencia de 6 y de 8 están en serie. Carlos, dame la definición de serie. Uy, entonces no. Que comparten un nodo. Ok. Es cuando... dime cuál es la definición de un arreglo en serie. No me acuerdo mucho. Carlos, si hubiera sido hoy el examen, estaríamos en serios problemas, ¿eh? Te lo garantizo, porque eso es una pregunta que se van a encontrar en el examen. La definición de un arreglo en serie es cuando únicamente dos elementos tienen un punto en común. La resistencia de 6 y de 8 no están en serie, y eso te lo estoy
afirmando. Ajá. La pregunta es, ¿por qué no están en serie? Tienen un punto en común, ¿no? ¿Perdón? Porque tendrían 2 puntos en común. Porque tendrían 2 puntos en común. No sé. Pues mira, de hecho, si tú identificas los nodos, Ajá. todo esto es un nodo, todo esto Sí. mismo es un punto en común, ¿sale? Pero no Sí. cumple con la definición de serie, ¿por qué? Porque en este punto en común tienes ¿cuántos elementos conectados ahí? 3, 4. 4, ¿sale? Por tanto, no está. Ya entendí la definición. Ya entendí, apenas estás entendiendo, Ajá. Carlos, Ya vi. Perdón. ¿sale? Si Ok. estuvieran en serie, Carlos, entonces tú tendrías la resistencia de 6 y entonces tendrías la resistencia de 8, ¿sale? Déjame cambiar aquí de color. Y entonces, fíjate, la resistencia de 6 y de 8, suponiendo que esta es la de 6 y aquí tienes la de 8, tienen un punto en común, ¿estamos de acuerdo, Carlos? Sí. ¿Cuántos elementos tienen o están conectados a este punto en común? 2. Entonces, ahí sí está en serie, pero en la parte de abajo, no. Entonces, la resistencia de 2 volts y la que te da total de 10 y 15, esa sí está en serie. A ver, nuevamente. O sea, la de 10 y 15 están en paralelo Por supuesto, y el resultado de esa está en serie con la de 2 volts. con la resistencia R. Ajá, con R. Ajá, ok, perfecto. Entonces, de estas 2 resistencias tú podrías hacer una sola y luego entonces tendrías que sumar la R. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que no conoces el valor de R. Eso es lo que nos están solicitando. Pero sí, totalmente de acuerdo. Si tú obtienes el paralelo de 10 y de 15, entonces te queda una sola resistencia y esa resistencia entonces ya estaría en serie con R. Totalmente de acuerdo. Y comparten la misma intensidad. No, digo la misma intensidad. Perfecto. De hecho, esto lo que tú me estás diciendo es lo siguiente. ¿Sale? El paralelo de 10 y de 15 es una resistencia de 6 kilos. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, la resistencia de 6 con la resistencia R, entonces están en serie y es una misma corriente. Esa corriente, aquí en este diagramita, yo la estoy dibujando como la corriente I2. Esa corriente I2 es la corriente que va a pasar entonces por la resistencia de 6 ohms y la resistencia R. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí. Ok, ahora, ¿cómo está la fuente de voltaje independiente con la resistencia de 6 ohms? ¿Está en paralelo? Está en serie, ¿no? Porque el nodo que está entre esos dos solo comparte. Bueno, tienen un punto en común. Ok, entonces Sí, está en serie. no está en paralelo, está en serie. Gracias. Entonces, ahora, ¿por qué te hice esa pregunta? Es que tú hace rato me comentaste que la fuente de voltaje entonces está en serie con la de 6 ohms y entonces tiene el mismo voltaje. Es algo que, o no sé si es... sería diferente voltaje. Misma ok. intensidad. Ok, es que eso fue lo que escuché y por eso entonces, si estuvieran en paralelo, sí tuvieran el mismo voltaje, ¿sale? Pero ya nos aclaraste que están en serie, entonces no tienen el mismo voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahora, pregunta de examen de recuperación, Carlos, ya de quinta oportunidad, ¿sale? De quinta oportunidad, Carlos. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Si tienes fresco el concepto de divisor de voltaje. Ok, fíjate. En la parte de arriba voy a poner una ecuación y voy a decir lo siguiente. El voltaje en la resistencia de 8 ohms, utilizando el concepto de divisor de voltaje, entonces lo voy a poner 20 multiplicado por
por 8, si son 8, dividido entre 6 más 8. Disculpa los números, Carlos, pero ¿sí quedó claro? Sí. Ok, sale y vale. Bueno, la pregunta, ¿sale? ¿Estoy en lo correcto? ¿No sería 20 por 6? Yo quiero el voltaje en la resistencia de 8 ohms. ¿Sale? Ujú. Y cuando tú tienes entonces un arreglo de resistencias, entonces para encontrar el voltaje en esa resistencia es el voltaje que está en las terminales multiplicado por esa misma resistencia dividido entre la suma de las resistencias. Ok. ¿Sale y vale? Acuérdate que si es el divisor de corriente, es como lo dijo Arturo, ¿no? Es la resistencia que no quieres, ¿no? Que yo le diría que es la resistencia contraria, pero no. En el divisor de voltaje es que tú tienes que multiplicar por la resistencia que tú estás queriendo el voltaje. Okay. Ahora, es pregunta de examen de recuperación de quinta oportunidad. ¿Puedo hacer esto, Carlos? No, porque no está contando el voltaje de 6 y de 2, de la resistencia R. De la resistencia R. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que si yo hago esto, entonces, de plano, quemo mi quinta oportunidad. ¿Sale? Inges, aguas con esto. ¿Sale? El concepto de divisor de voltaje es simplemente lo aplicamos cuando tienen un arreglo de resistencias que está en serie, pero no tiene que haber absolutamente nada a la derecha de la resistencia, del lado derecho y por arriba de la resistencia de aquí arriba, ¿sale? No tiene que haber nada. ¿Sale? Entonces, este concepto no lo podemos aplicar porque, como lo menciona Carlos, aquí todavía tenemos una resistencia y tenemos otra resistencia. Sí, Carlos nos estaba comentando, estas dos resistencias están entonces en serie, puedo hacer una sola y entonces ahora sí integramos todo esto. Cuando tienen eso, ahí sí pueden aplicar el concepto de divisor de voltaje, mientras no, ¿sale? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, Inges? Porque algunas de las veces se ponen a aplicar directamente el concepto de divisor de voltaje y entonces ahí completamente mal si ustedes lo llevan de esta manera. ¿Ok? Ahora, regreso contigo entonces, Carlos. En este punto de distribución, dame el LKC, por favor. Ahí. De ese nodo, de este nodo que te acabo de dibujar, este nodo. I1 por 8. No, LKC. La de ley de Kirchhoff, ¿no? De corrientes, no de voltajes, la ley de corrientes de Kirchhoff. Se me acaba de olvidar. ¿Qué corriente entra? Entra I1. No, entra I. ¿Qué corriente sale? I2 e I1. Ok, ¿cómo queda el LKC, Carlos? No me empieces a preocupar, Carlos, porque ya no me voy a mover el examen, para el lunes. No, ya voy a estudiar eso, pero sí se me olvidó. Las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes. Sí. Ok. Sí. Bueno, ahora, fíjate lo que voy a preguntarte. Ok. Lo que quiero ahora es, ¿cómo quedaría el LKB, la ley de Kirchhoff, pero de voltaje, en la malla izquierda? Es decir, ¿cómo quedaría aquí el LKB? Ahora sí te estoy preguntando el LKB, no el LKC. ¿Cómo quedaría, Carlos? De volada, porque se me está viniendo el tiempo. I por 6. Ajá. Más I por 8. No, más I1 por 8. Más 20 volts.
es igual a ¿Todas 0. son subidas? ¿Todas son subidas, Carlos? No, Fíjate, es menos 8, menos Ok. y 1 por 8 y más 20 volts. A ver, vamos a hacerlo con calma, Carlos. Voy a comenzar entonces aquí abajo, Ah, ¿sale? ok. Y vas a seguir toda esta trayectoria. Entonces, primero es una 20 volts. subida. ¿Cómo quedaría? 20 volts 20 volts. Y luego es una bajada. ¿Cómo quedaría? menos I por 6. Ok. Y luego es otra bajada. Menos I1 por 8 ¿Igual a qué? a 0. Perfecto. Sale y vale. Ahora, quiero que me digas cómo quedaría el LKB en la malla del lado derecho. Sería ¿desde qué nodo? Bueno, desde el Vamos a comenzar desde aquí, si gustas. menos I1 por 8. ¿Por qué menos? No, más I1 por 8. Ajá. Menos I2 por 6. Ajá. Y más I2 por R. Es menos porque es una caída. Así es, menos I2 por R. Ok. Pero ahí no hay necesidad de ponerlo en términos de la ley. No. Bueno, Pongo 2. ¿Por qué? Exactamente, porque ya conoces el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, lo que quiero que me digas es el LKB de la malla externa. Okay. Sería 20 volts Ajá. menos I por 6 ohms. Ajá. Luego sería más I2 por 6 ohms. Es una caída. No, menos. Menos 6 por I2 y luego Menos 2 menos 2. Igual. a 0. Perfecto. Sale y vale. Esto que tú me acabas de decir, ya tienes entonces las ecuaciones, ¿sale? Las mallas. ¿Ok? Ahora, aquí es donde también deben de tener muchísimo cuidado, ¿ok? Porque dependiendo de cómo es de que van a resolver su sistema de ecuaciones, es la manera de cómo van a obtener una solución sin estar batallando. La manera en cómo nos lo está proponiendo aquí Carlos, dense cuenta que tengo de variables, ahorita tengo de variables I1 e I2. ¿Vale? Esta es una primera ecuación y de las ecuaciones también que acabamos de obtener, pues ya tengo otra y tengo otra. ¿Sale? Entonces, esto va para los físicos. ¿Vale? Porque luego de repente, vean, aquí puedo yo considerar, oye, tengo 4 ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas. ¿Vale? Las ecuaciones están bien, definitivamente las ecuaciones están bien, solo que no pueden ustedes estar utilizando las 4 ecuaciones al mismo tiempo, porque si no, entonces se van a meter en serios problemas. ¿Sale? Se me está viniendo el tiempo encima, entonces fíjense, hay otra ecuación que también nosotros podríamos considerar, que esta ecuación pues podría ser el hecho de el voltaje en la resistencia, ¿sale? En esta resistencia R es la corriente I2, ¿vale? Que multiplica por esa resistencia. Este valor no debería de estar aquí. Aquí ofrezco una disculpa, debe ser R. Es el voltaje de R es igual a I2 por R. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, señores ingenieros, es que vamos a tomar entonces estas 3 ecuaciones que estoy marcando en rojo, ¿vale? Si nosotros tomamos esas 3 ecuaciones, pues entonces lo que podemos nosotros hacer es ya sea sustituir esta ecuación, ¿vale? La sustituimos aquí, ¿sale? Y esta ecuación la sustituimos también aquí, ¿sale? La otra es, si tomo estas 3 ecuaciones que están marcadas, podríamos decir también que tenemos un sistema de 3 por 3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas.
Y al momento entonces de resolverlo, Inges, hay varias maneras de resolverlo, aquí lo hice de manera muy artesanal, ¿sale? Pero entonces lo que ustedes van a obtener, Inges, es un sistema de ecuaciones, por ejemplo, que puede ser de 2 por 2. ¿Cómo llegué a un sistema de ecuaciones de 2 por 2? Me regreso, perdón, aquí antes de que... O sea, lo que hice fue sustituir esta primera ecuación que yo tengo aquí, la sustituí en esta de aquí arriba y en esta de aquí, ¿sale? Y con ello entonces, ahora llevo a mi sistema a un sistema de 2 por 2, que esto es lo que ustedes tienen. Una vez ya teniendo una supercalculadora, de estas Mysore, pues básicamente lo que pueden hacer entonces es resolver el sistema de ecuaciones y con ello entonces podemos encontrar lo que es la corriente I1, ¿sale? Y lo que es la corriente I2. Ahora, ¿por qué a mí me interesa la corriente I2? Porque de lo que nos estuvo platicando Carlos, entonces, si nosotros conocemos lo que es la corriente I2 que pasa a través de este resistor y como conocemos lo que ya es el voltaje, pues entonces, pues por ley de Ohm, básicamente podemos entonces también llevar a cabo pues la obtención del parámetro del valor de la resistencia. Y de esta manera, entonces, se concluye. ¿Sale? Bueno, Inges, nos quedan 10 minutos. Lo que quiero es preguntarles cómo van con su tarea y si tienen algunas dudas, entonces en estos 10 minutos las podemos aclarar. ¿Preguntas? Voy a subir esta presentación en un momentito para que ustedes la tengan y puedan revisar todos estos procedimientos. ¿Cuál es la recomendación, Inges? Pónganse a practicar, agarren el circuito, analicen lo que se les está solicitando y vuélvanlo a realizar, ¿sale? De plano, si ya se atoraron después de que ustedes lo estuvieron analizando varias veces, pues bueno, las diapositivas pueden ser una ayuda, ¿ok? ¿Preguntas respecto de la tarea, Inges? Y si no hay preguntas, pues entonces nos vamos a disfrutar el fin de semana. Profe, yo tengo una con el problema 7. Tú me habías preguntado algo, ¿no, Diego, en correo? Sí, pero eso fue de laboratorio. Es cierto, fue de laboratorio, tienes toda la razón. Ok, ¿cuál es la pregunta, Diego? Es con respecto a los signos de las resistencias. Ok, ¿tienes por ahí la tarea, lo que hiciste? Sí, pero bueno, más que nada, o sea, más que el procedimiento, es como los signos. Los signos, ok, a ver. ¿Tienes el ejercicio a la mano? Si quieres lo busco rápido y presento. Ok, déjame entonces poner ¿o alguien tiene el ejercicio? ¿Qué ejercicio dices que es? El 7. Yo sí lo tengo. Ok, ¿lo puedes compartir? ¿El ejercicio? Sí, creo que sí. No creas, Arturo, dime sí o no. Sí, es que estoy en el celular, pero sí se puede, según yo. Sí, o si no, entonces déjame ver. Dime cuando estés listo, Arturo. ¿Y de qué tarea es, Diego? ¿La tarea qué? La última, la 3. La 3, ok. Ya estoy compartiendo, pero... A ver... creo que no se puede ver. Ya. No puedo ver nada ahí, Arturo. Ya lo tengo yo aquí, Arturo. Si quieres, déjame Bueno. la pantalla. Gracias, Arturo, de cualquier manera. A ver. Sale, Diego. Aquí lo tengo. El 7. Sí. Por ejemplo, o sea, primero para calcular el B3, pues están en paralelo, ¿no? Entonces serían pues 10 volts. Pero la resistencia ahí tendría el más arriba, ¿no? Y quedaría con el menos abajo. Claro. Y mi pregunta es esta: si después me voy a la de la izquierda para el voltaje 2 y hago un LKB para encontrarlos y lo hago en sentido antihorario, entonces el más lo cambiaría abajo o lo dejaría arriba en la resistencia. A ver, espérame, ya me perdí. De lo que tú me estás diciendo, la polaridad en la resistencia de 10 ohms, el más está arriba y el menos está abajo. Sí.
¿Sale? Ok, entonces esto básicamente es porque la fuente de voltaje de 10 volts del lado derecho define entonces esa polaridad. ¿Sale? Ahora, ¿para qué te va a servir entonces conocer el voltaje en la resistencia de 10 ohms? Bueno, con ello, lo que tú podrías hacer, Diego, es en la parte de abajo, digamos, en este triangulito. ¿Sí estás viendo cuando muevo el cursor? Sí, profe. Ok, entonces en esta parte lo que tú podrías hacer es aplicar directamente un LKB. ¿Sale? El más está arriba, el menos está abajo. Entonces, siguiendo en sentido horario, ¿cómo quedaría el LKB, Diego? ¿Podrías decírmelo? Sí, sería menos voltaje 2, Ajá. menos los 10 volts del voltaje 3, Ajá. menos 12 volts. ¿Igual? Voltaje 2 igual a menos 22, ¿no? Ok, bueno, la ecuación te quedaría igual a 0 y de ahí tú despejas Sí, perdón. lo que es el voltaje V de 2. ¿Sale, vale? Sí, y por ejemplo, si ahí lo hiciéramos en vez de horario antihorario, para hacer el LKB en la resistencia de 10 ohms, o sea, ¿el más también quedaría arriba o lo tendríamos que cambiar abajo? No, es correcto. Así como no tienes que cambiar el sentido, porque ya la polaridad ya te la está dando ya la fuente de voltaje. O sea, no cambiaría la polaridad, o sea, no la definiría ahora la otra fuente de voltaje, la de 12 volts. No. La resistencia de 10 ohms y la fuente de voltaje de 10 volts que están a la derecha están en paralelo. Tienen el mismo voltaje. Y si la fuente de voltaje, el más la tiene arriba y el menos abajo, en la resistencia de 10 ohms, el más está arriba y el menos está abajo. Y así entonces sería para, digamos, esa mallita. Así respetaríamos esos signos. Exactamente. Entonces, ahí no importa si se van en sentido horario o antihorario. Simplemente lo que tienen que considerar es las caídas o las subidas, dependiendo de cómo vayan. ¿Sale? Entonces, perdón, profe. Entonces quedaría en antihorario, quedaría 12 volts más 10 volts más el voltaje 2 igual a 0. Correcto. Ok, y entonces, perdón por tantas dudas, profe. Entonces, ahí como ya nos dan como la polaridad de la resistencia de los 10 ohms, bueno, del voltaje 2, si el voltaje nos da negativo, se queda negativo. Así es. Y ya por último, perdón. Entonces, y después hiciéramos el LKB en el de arriba a la izquierda y nos quedara negativo, ahí sí tendríamos que cambiar la dirección de la corriente, porque no nos han dicho la polaridad. La polaridad realmente aquí no la conoces. Ahora, aquí básicamente la polaridad en este resistor de 5 ohms, el más está a la izquierda y el menos está a la derecha. ¿Por la fuente de 24? Por la fuente de 24, porque la corriente por lo regular va a salir del positivo. Y como la fuente de voltaje y la resistencia de 5 ohms están en serie, entonces la corriente sale del positivo y atraviesa el resistor de 5 ohms. Como la corriente entonces debe entrar por el positivo en el elemento pasivo, por eso el más está a la izquierda y el menos está a la derecha. Ok, vale, muchísimas gracias, profe. Sí. Profe, yo tengo una duda ahí, por ejemplo, si en el voltaje 1 se pusiera la polaridad al revés, el menos a la izquierda y el más a la derecha, nos saldría un voltaje negativo. Entonces, como pusimos una polaridad arbitraria, por así decirlo, únicamente tendríamos que cambiar el signo, ¿no? Correcto. Ok, esa era mi duda. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo, bueno, ya sé que la sesión de las preguntas pasadas estuvimos resolviendo el 1, pero al estarlo replicando yo me salió duda con la fuente de corriente que va hacia abajo. Sí. En el 1, o sea, lo que hicimos o lo que hice fue que la potencia en G era, o sea, de ahí sacábamos el voltaje de 20 volts. A ver, en G de 20 volts, déjame ver de dónde salió 20 volts, porque no era... bueno, o sea, de ahí sacas el voltaje de 20 en esa resistencia, ¿no? ¿En G? No, pero no fue de 20. Fue de 150, según yo.
150. Sí, ¿no? Sí, para encontrar, sí fue 150, ¿verdad? Porque voltaje de 20 es, disculpe, profesor, el voltaje de 20 es en el de los 5 amperes. Ah, sí, cierto, en la fuente de 5 amperes hay porque, más bien en la fuente de 5 amperes hay un voltaje de 20. Ok. Y bueno, de ahí hicimos un LK en esa malla y nos salió que en el voltaje en G es de 150, ajá. Pero al analizar la malla, la primerita, ahí es donde me queda duda con los signos, porque, o sea, como yo lo anoté que lo estuvimos analizando, tiene que el voltaje ahí de 20 es negativo. Y no me queda claro por qué. El voltaje salió negativo. Ajá, al hacer el LKB en la mallita, la de hasta la izquierda. ¿El lado izquierdo? Ajá. A ver, déjame recordar, la manera en cómo lo estuvimos resolviendo es, bueno, la fuente de voltaje es de 40 volts, ya conocemos el voltaje aquí ya nos están diciendo que un voltaje es menos 110, lo que recuerdo es aplicamos un LKB primero en la malla central, para encontrar el voltaje aquí en G. Ahora, utilizando entonces la potencia que suministra la fuente de 5, entonces tú ya tienes un voltaje aquí de 20 volts. Y de lo que recuerdo que le había comentado, el más va arriba y el menos va abajo. Y entonces propusimos un LKB en la malla izquierda. ¿Ok? La corriente, entonces, como en esta rama va de arriba hacia abajo, entonces a través de la resistencia va de derecha a izquierda. Entonces, el más está a la derecha, el menos está a la izquierda. Entonces el más en la resistencia está a la derecha y el menos a la... Sí, ¿no? Pues es que la fuente de corriente con la resistencia R están en serie. Entonces, la corriente que pasa a través de la resistencia, pues ya la conoces. Son de 5. Bueno. Y entonces el signo en G así se quedaría como está en el problema. No cambiaría. Ese no cambia, porque ese ya no lo están dando. Ese no cambia. Ok. Bueno, entonces ya con eso tuve. Con eso tengo. Bueno, alguien por ahí me preguntó de también. Hay que encontrar lo que es la corriente I0. Estuve revisando lo que son sus tareas. Algunos lo hicieron de manera muy detallada, que lo cual está bien. Empezaron a reducir el circuito, ¿sale? Lo empezaron a reducir y bueno, si alguien lo empezó a reducir para encontrar una fuente de voltaje y una resistencia equivalente, genial, ¿sale? La manera de cómo también pueden resolver este ejercicio, Inges, es identifiquen los nodos. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba hay un mismo nodo, ¿sale? Todo este alambrito de aquí arriba es un nodo, que por supuesto está conectando a resistencia de 9, 4, 8 y 18. Y la parte de abajo, Inges, también es un nodo. Todo este alambrito de aquí abajo es un mismo nodo, ¿ok? Entonces, lo que les quiero decir, Inges, es de que ustedes pueden redibujar el circuito, de tal forma que esta resistencia de 9 kilos la pueden incluso poner aquí a la derecha de la resistencia de 18 kilos. Por tanto, 18 y 9 están en paralelo, ¿sale? Si eso les causa conflicto, redibujen para que ustedes se den cuenta que la resistencia de 9 y 18 están en paralelo. Entonces, de ahí sacan un paralelo y luego van ustedes a ir simplificando para encontrar una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sale? Ahora, esa es la recomendación. Pónganse a practicar, ¿sale? ¿Alguien puede decirme así de manera rápida en 10 segundos cuánto vale la corriente I0? 3. ¿Por 3 qué? amperes. ¿Por qué? Porque es una malla. Bueno, yo lo que hice nada más es analizar esa malla de la fuente con la resistencia y de ahí despegué la corriente. Ajá, sí, se puede hacer rápido. Serían 3 miliamperes. Sale, vale. Entonces, bueno, pueden ustedes analizar esa malla. Recuerden, método de malla es método de nodos. No lo quiero en el examen.
¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que yo estaba esperando? Que también me dijeran. Si ustedes también analizan los nodos, la resistencia de 4 kilos y la fuente de voltaje están en paralelo. Y si la fuente de voltaje me está entregando 12 volts, pues entonces hay 12 volts en la resistencia de 4 kilos. Y cuando ustedes dividen voltaje entre resistencia, pues me va a dar básicamente lo que es la corriente. ¿Sale? Esa es otra manera también de resolverlo. Pero la otra, lo que les digo, si ustedes quieren practicar, bueno, entonces reduzcan este circuito para encontrar la R equivalente. ¿Sale? Para que se pongan a practicar y luego empiecen a llevar a cabo todo el proceso inverso. Al final, esta corriente I0, como dicen sus compañeros, es de 3 miliamperes. ¿Sale? Este circuito, Inges, a pesar de que también tiene toda una maraña, si ustedes identifican los nodos, ¿cuántos nodos tenemos? 2. Todo está en paralelo. 2 nodos, todo está en paralelo. Así de simple. Sale y vale. Señores ingenieros, tienen... Una duda rápida. Disculpe, brother. En la de arriba. En el de arriba. Sí. Bueno, le había dicho mi compañero que se puede hacer rápido con una malla. ¿Eso se puede decir que es método de mallas? ¿O, o es un LKB? LKB. Ok. LKB, exactamente. ¿Sale? Profe, entonces, cuando dice que no quieren el examen método de mallas y método de no, ¿se refiere al LKB y al LKC? No, me refiero a aquellos que ya llevaron la materia, me refiero específicamente al método de mallas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver el miércoles de la próxima clase? ¿Sale? En la cual se proponen corrientes que están circulando en cada una de las mallas. ¿Sale? Y de ahí entonces, de una manera muy bonita y elegante, pueden ustedes definir un sistema de ecuaciones. ¿Sale? ¿Vale? Entonces son otros métodos aparte. Ya. Exactamente. Aquellos que ya llevaron la materia, ¿sale? No quiero método de mallas, ¿sale? Quiero, o sea, básicamente que empleen lo que hemos visto en estas 4. O sea, no he dicho absolutamente nada de método de mallas, ¿sale? Método de mallas, hay 3 casos, ¿sale? Que bueno, no me voy a meter con eso para no atiborrarlos más, ¿sale? Nada más. Si ya saben aquellos qué es el método de mallas, no lo quiero en mi examen, ¿sale? Aquellos que no lo saben, no se preocupen, lo vamos a ver la próxima semana, ¿sale? Profe. Sí. Bueno, yo tengo una duda en el 5, no sé si falte un dato o algo porque, o sea, yo no encuentro cómo sacar las corrientes en el nodo, o sea, porque no, pues ya no hay más datos que yo sienta que puedo usar. ¿Alguien ya hizo el 5, Inges? Sí. ¿Sí salió? Sale, Arturo. Pues ya salió entonces. O sea, que se puede. ¿Sale, vale? Ok. ¿Cómo va a ser la aplicación del examen? El lunes a las 11:30 les va a llegar una atenta invitación para que ustedes en una primera hoja revisen cuál es el reglamento, ¿sale? Que van a tener en el examen. En el examen, ustedes van a tener encendida su cámara, ¿sale? Van a poder revisar los ejercicios y van a tener 1 hora y 30 minutos para poder resolver los 50 ejercicios que van a venir en el examen, y después van a tener 15 minutos para escanear o tomarle una foto al documento que ustedes estuvieron trabajando. ¿Sale? No quiero un examen a computadora, sino simplemente si ustedes también quieren hacerlo todo a mano, sin ningún problema. ¿Okay? Pero lo que tienen ustedes que apegarse es básicamente a las instrucciones de quiero esta corriente, quiero este voltaje, quiero potencia, quiero lo que se está solicitando. Esto de manera ordenada lo van a ustedes a tener que describir. Cuando ustedes escaneen el examen, me van a tener que mandar un solo archivo en formato PDF, así como han estado enviando las tareas. Eso es la manera de cómo va a operar el examen. ¿Quedó claro? Bueno, y también lo que les digo es,
simplemente para estar monitoreando. Voy a estar yo la hora y 30 minutos con ustedes. Ya cuando ustedes terminan el examen, me dicen, ya acabé, y entonces ustedes tienen 15 minutos para poder escanear el examen. Prohibido comunicarse por correo electrónico, por Facebook, por WhatsApp, por nada. Por eso es de que quiero entonces también encendidas sus cámaras, señores ingenieros. ¿Sale? No es que dude de ustedes, sino simplemente es para estarlos monitoreando. ¿Respondí la pregunta? Sí, profe. Si pido divisor de corriente, tiene que ser divisor de corriente. ¿Sale? ¿Vale? Básicamente es eso. Ya podrías tú corroborar ese resultado ya si tú quisieras, y es que si te da tiempo. ¿Sale? El examen, digamos, está programado para, si cumpliste con la tarea y quedó claro absolutamente todo, no vas a tener problema alguno para responder los ejercicios en hora y media. ¿Vale? Ok, si no hay entonces más preguntas, señores ingenieros, pues que tengan un excelente fin de semana. Les encargo la tarea y sin falta y sin pretextos, nos vemos el lunes a las 11:30. Buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.